Muy buenos días, niños y niñas de Guatemala. Es para mí un gusto presentarme ante ustedes. Mi nombre es Milton Guzmán. Soy maestro de una escuelita de Aldea San Jerónimo, del municipio del Tumbador. Hoy me dan la oportunidad de presentarme ante ustedes. Pero antes de que inicie con mi clase, le voy a dar unas recomendaciones. Antes que nada, ustedes me imagino que han visto la televisión o han visto las redes sociales y nos recomiendan mucho que nos lavemos las manos cada vez que tengamos contacto con alguien, ¿sí? Con gel, ¿sí? Después lavando las manos también nos han recomendado mucho que utilicemos tapabocas. Hay de diferentes estilos. Tenemos que saberlo utilizar muy bien. Cuando la tengamos usada, la tengamos en uso, no debemos de tocarla, porque las manos han tenido contacto con algo. Entonces, antes debemos lavarnos bien las manos con gel antibacterial. Tenemos que hacer lo posible. Yo sé que es muy difícil que la aguantemos, pero tenemos que hacer lo posible. Hoy sí, después de las recomendaciones, voy a iniciar con mi actividad del día de hoy. Y mi tema es, pueden leer ahí, triángulos. Pero antes de que entremos a este tema, es indispensable que ustedes sepan y dominen este tema. Ángulos. Los ángulos ya lo hemos visto en otras clases. Si ustedes no dominan los ángulos, muy difícilmente me van a entender este tema. Porque si se dan cuenta, es una palabra compuesta que lo forma como morfema y lexema. Esta palabra significa tres ángulos. Entonces es indispensable que domine muy bien, sepa muy bien qué es un ángulo. Si ustedes saben qué es un ángulo, entonces fácilmente me van a entender lo que yo voy a hablar con ustedes. Sabemos que hay tres ángulos más conocidos. Estamos en quinto grado, niños. Sabemos que está ángulo agudo. ¿Y cuál es el ángulo agudo? El ángulo agudo es el que mide menos de 90 grados. ¿Y cómo medimos un ángulo? Ya sabemos que con un transportador, ¿sí? Es el instrumento que se utiliza para medir los ángulos. ¿Y cuál es la unidad de medida que se utiliza? Los grados, ¿sí? Luego está el ángulo recto, es el que mide 90 grados exactamente. Y está el ángulo obtuso, que mide más de 90 y menos de 180 grados. Esos son los ángulos más conocidos, porque existen ángulos complementarios, ángulos suplementarios, ángulos consecutivos, ángulos adyacentes. Entonces, esos son los ángulos más conocidos. Pero a mí me interesa que ustedes dominen estos tres ángulos, porque de eso va a salir este tema. Los ángulos consecutivos, adyacentes, complementarios, suplementarios, vamos a ver más adelante, en una próxima oportunidad, si así Dios lo permite. ¿Sí? Entonces, como ya sabemos que es un ángulo, vamos a explicarles cómo se dibuja un triángulo. ¿Sí? O ya conocen qué es un triángulo. ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar una pequeña técnica que se utiliza. Antes, déjenme ver si traje mi marcador, porque el marcador no traigo. Y aquí ando un permanente. Entonces, se me cayó. ¿Sí? Se me cayó. Todos tenemos pequeños accidentes. Yo pienso que ya lo conocemos. Aquí esta técnica se utiliza, la podemos utilizar de diferentes formas. Si ustedes algunos tienen diferentes nombres, algunos le pueden llamar tómbola, otros le pueden llamar, yo le voy a dar vuelta y ustedes van a identificar cuál es la diferencia en cada uno de los triángulos. O me van a decir que todos son
son iguales. Vean este, ¿lo habían visto qué forma tiene? ¿Sí? Tengo un poco grande la mano. Y vean este, ¿es diferente o es igual? ¿Sí? Le damos más vuelta para que nos salga otro distinto. Y veamos este. Ustedes me van a decir que se parece a este. Tiene diferentes tamaños. Y así sucesivamente. Saco uno más. Vean. Esta técnica la podemos utilizar en diferentes actividades. Lo pueden utilizar en su casa para que jueguen con sus hermanos, hermanas, papá, mamá, y si ya tienen novia también. Ajá. Entonces, vean, solo saqué estos para que ustedes se den cuenta. ¿Son iguales? No. ¿Cuál es la diferencia? Veamos. Para dibujar un triángulo se toma como base un ángulo. ¿Y cómo se dibuja un ángulo? Yo les expliqué la vez pasada que salimos de un punto. ¿Sí? De este punto salimos hacia cualquier lado y hacemos una línea. Puede ser de este lado a este lado. No importa si este lado vaya usted. ¿Sí? Para dibujar un ángulo así se hace. Voy a dibujar un ángulo agudo. ¿Cuál es el ángulo agudo? Es el que mide menos de 90 grados. Entonces, usted utiliza un transportador de este tamaño. Yo, como ya estoy viejito y no mucho veo, voy a utilizar un transportador muchísimo más grande. Dijimos que medía menos de 90. ¿Sí? Entonces, este punto que está aquí es el centro del transportador. Usted ya sabe. ¿Sí? Como mide menos de 90, empezamos a medir desde aquí. ¿Claro? 10, 20, 30, 40, 50. Dejémoslo en 60. Entonces dibujamos el ángulo. ¿Se dan cuenta? Ese es un ángulo agudo. Agudo. Pero ¿qué pasa si yo utilizo esta regla? ¿Qué formé? Un triángulo. Pero tiene un nombre específico. ¿Con qué ángulo lo hice? ¿Qué ángulo utilicé? El ángulo agudo. Y por eso mismo el triángulo se va a llamar ¿qué dice ahí? Acutángulo. ¿Y por qué se llama triángulo acutángulo? Porque tiene ángulos agudos. Los tres ángulos son agudos. Si utilizamos el ¿cuánto medía? Dijimos 60. Y de igual modo, de este lado, 60 grados. Si se dan cuenta, este triángulo se parece al equilátero. Eso también ya lo vimos. ¿Y cuál es el triángulo equilátero? Es el que sus tres lados miden igual. Vean la diferencia. Los triángulos se clasifican de diferentes formas. Por la medida de sus lados, medimos todos los lados, cuánto miden. Entonces, según la medida de sus ángulos, está el equilátero. Sus tres lados miden igual. Pero la medida de sus ángulos, según la medida de sus ángulos, este triángulo se llama acutángulo. ¿Sí? Acutángulo. ¿Sí?
Vean, dije, aparte pues, cuánto mide sus lados y aparte cuánto mide sus ángulos. Tenemos, ahora voy a dibujar otro ángulo. Vamos a utilizar un ángulo de 90 grados. ¿Y cómo se llama el ángulo que mide 90 grados? Ángulo recto. Miramos, usted utiliza su transportador pequeño, yo utilizo el mío. Empezamos con el punto, que es la base, es el punto de salida. Utilizo mi línea, que va a ser la base. Ajá. Mido 90 grados exactos y me va a dar exactamente aquí. 90. Hago mi ángulo. ¿Ven? Aquí mide 90 grados. Utilizamos nuevamente mi regla. Vean. Tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Entonces el triángulo se va a llamar ¿y por qué se llama así? Porque tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Pero si se dan cuenta, también se llama así porque es la mitad de un cuadrado o de un rectángulo, de un cuadrilátero. Si nos damos cuenta, si utilizamos, vean, voy a pasar al otro, una línea punteada, es la mitad de un rectángulo. Por eso se llama triángulo rectángulo. ¿Sí? Hasta el momento no sé si me van entendiendo. Vayan o estén tomando notas. Y si se les tomar notas, es bueno que ustedes también utilicen el teléfono para investigar más en el internet. Utilicemos la tecnología no solamente para estar viendo memes, chistes o videos graciosos. Pueden utilizar el teléfono para investigar más de lo que yo les estoy explicando. ¿Sí? O también pueden utilizar el teléfono para tomar fotos a las imágenes. Para cuando usted regrese de nuevo con su maestro, ya sabe de qué se habló. No vaya con la mente en blanco y sepa defender muy bien los propios contenidos que está aprendiendo el día de hoy. Sigamos. Ya utilizamos el ángulo agudo. Ya utilizamos el ángulo recto. ¿Cuál ángulo nos falta utilizar, niños? El ángulo obtuso. El ángulo obtuso. ¿Y cuál es el ángulo obtuso? Es el que mide más de 90, pero mide menos de 180. Puede ser de 90 a menos de 180. 180 ya no, porque sería un ángulo llano. 179 todavía, porque es menos de 180. Entonces vamos a dibujar un ángulo de 132. Vamos a utilizar el punto que hacemos de salida. Voy a hacer mi línea. Hago mi línea. De esa línea de la base. Mido mi ángulo. ¿De cuánto le dije? 132. Entonces mido 132. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 132. Ahí está. Dibujo mi ángulo. Y esta es la abertura que mide 132. Vean, primero hago el ángulo. ¿Sí?
utilizo mi regla para unirlo, pero vamos a ver si me da espacio. Como es pequeña, utilizo mi transportador gigante. Y uno de los puntos ¿vea? Y ahí está mi triángulo. ¿Cómo se llama? Obtusángulo. ¿Vean? Obtusángulo. ¿Y por qué se llama obtusángulo? Porque tiene un ángulo obtuso. No importa que este ángulo mida menos de 182 o que tenga otro ángulo. Aquí, el concepto es el acutángulo, que sus ángulos son agudos. Aquí solo me interesa un ángulo que mida 90 exactos. Solo uno. No, de este ángulo no me interesa que hay un ángulo también. Tampoco me interesa cuánto mide este. A mí solo me interesa que tenga un ángulo obtuso. Tiene 132. Lo demás no me interesa. Un ángulo obtusante. ¿Se han dado cuenta, amiguitos y amiguitas, niños y niñas? ¿Qué es lo que utilicé como base? Los ángulos. En matemática es una secuencia, niños. Si ustedes no tienen un tema, difícilmente van a entender otro tema. Difícilmente. Entonces, lo importante es que presten atención en cada uno de los temas que el maestro les da. El día de hoy, yo les estoy explicando este tema. Cuando usted en sus aulas, cuando usted en matemática, presten mucha atención. Con un pequeño descuido que tengan, no van a entender lo que sigue. Y por lo mismo, tampoco los demás temas. Si alguien de ustedes no me prestó atención cuando yo expliqué ángulos, en estos momentos están en las nubes. No saben de lo que yo estoy hablando. No tienen ni la más mínima idea de qué dice ahí. ¿Sí? Pero entonces es importante que prestemos mucha atención. Continuando con mi clase, vamos a ver si ustedes han entendido un poco lo que hablé. Y como estamos en el tiempo de tecnología, les voy a mandar mi WhatsApp para que vean que me manden imágenes, fotos o videos de que ustedes están trabajando, para que veamos si realmente lo que yo estoy haciendo aquí ha tenido eco. ¿Qué significa eco? Que ha sido difundido, o sea, que ha sido captado por ustedes. Entonces, te voy a dar mi número de WhatsApp, ¿sí? Para que ustedes me manden sus actividades. Y eso me hace muy feliz saber que hubo más de alguien que me entendió y que me prestó atención. Vean, me van a hacer esta actividad. Es un pedazo de cartón viejo. Tenemos que cuidar el medio ambiente. Su mamá, su papá, o una tía, o un hermano mayor va al supermercado y compra cosas y las mete en una caja. Esto, ¿cómo lo hice? Una caja vieja que estaba en la casa de mi mamá, le corté la oreja y eso fue. Entonces usted, cualquier caja vieja que usted vea ahí, quítelo, córtelo y me va a hacer lo siguiente, con hojas de colores, si tienen la posibilidad, porque no olvidemos el lema ni el dicho, quédate en casa. Si no tiene hojas de colores, lo puede ser de papel periódico o cualquier cosa. Usted debe forma. Ustedes los niños tienen más imaginación que a veces nosotros. Dele vuelo a su imaginación. ¿Sí? Dele vuelo. Y forme el triángulo, vean. El triángulo rectángulo, ¿cuánto tiene que medir? 90 grados. Está el obtusángulo, que es el que mide más de 90 y menos de 180. Si ustedes ven ahí, aquí dice 132. Yo aquí también lo hice 132. Pero eso no significa que solo lo puede ser de 132.
¿sí? Lo puede hacer cualquier medida, siempre y cuando sea más de 90 y menos de 180. Puede dar 95, 100, 105, hasta 179. Menos de 180 y va a salir un ángulo obtuso. Ya formando el ángulo obtuso, ¿sabe qué? Sí que forma el triángulo y se va a llamar obtusángulo. De igual forma el acutángulo. Ese casi solo puede salir de esta medida, de 60 grados. Porque el concepto dice que los tres ángulos deben ser agudos. ¿Sí? Los tres agudos. Y si los tres ángulos son agudos, se va a llamar acutángulo. ¿Sí? Entonces, me mandan la tarea por WhatsApp, que es más práctico, y yo cualquier duda le voy a contestar. Si se les olvidó mi nombre, se lo vuelvo a repetir. Mi nombre es Milton Guzmán y estoy para servirles. En este tiempo de pandemia es bueno que aprovechemos el tiempo estudiando, ¿sí? Y yo me detengo calificándoles para no perder la costumbre. Entonces está mi WhatsApp, me llamo Milton Guzmán, me pueden mandar cualquier duda, yo se las puedo solventar, cualquier duda. Y antes de despedirme, vamos a retroalimentar nuevamente. ¿Cómo se llama el tema? ¿Cuál fue la base? Ángulos. ¿Sí? Ángulos. Si no dominan ángulos, no van a entender lo que yo hice aquí. En nuestra casa hay un sinfín de cosas y objetos que tienen diferentes formas. Por ejemplo, en esta aula donde yo estoy, están los tendales y las tijeras donde se unen las láminas forman un ángulo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces también ahí podemos darle forma. Eso es una forma de entretenernos nosotros, utilizando bien nuestro tiempo. ¿Sí? Va, entonces repito, ¿de qué forma se pueden clasificar los triángulos? Fíjate que hay dos formas. La primera forma fue que expliqué la semana pasada, que es según la medida de sus lados. Cuando hablamos de medida de sus lados, ¿cuánto mide cada lado? Y está el equilátero, que sus tres lados miden igual. El isósceles, que dos lados miden igual y el otro desigual. Y el escaleno, que no importa que todos sus lados midan igual. Tiene que medir desigual y se llama escaleno. Eso es según la medida de sus lados. Y luego está según la medida de sus ángulos. ¿Sí? Tomamos como base el ángulo agudo y pues se llama acutángulo. Tomamos como base el ángulo recto que mide 90 grados y pues se llama rectángulo. Y también dije que se me llamaba rectángulo porque era la mitad de un rectángulo. Pues se llama así. Y obtusángulo porque tiene un ángulo obtuso. Entonces, niños, esto es todo por hoy con mis ideas el día de hoy. Ojalá hayan entendido. Aprovechemos el tiempo. Cada uno de ustedes tiene diferentes capacidades. Y aprovechemos el tiempo. Explotemos al máximo lo que podemos hacer y lo que nos gusta. Porque después que termine esta época de pandemia, si no hacemos nada, vamos a regresar a nuestras aulas con una gran pereza, desconectado de las actividades académicas, escolares, no van a tener ganas de nada. Entonces, aprovechemos el tiempo al máximo y antes de despedirme de sus pantallas, me pongo la mascarilla porque tengo que irme para mi casa, bien puesta, y como tuve contacto, me lavo las manos. Y no olvide el lema: quédate en casa, quédate en casa. ¿Sí? Muchísimas gracias. Hasta la próxima, niños.